Buenas tardes, tengan un bendecido fin de sábado y una bendecida semana. Y vamos a estudiar esta tarde la lección 3 de El Éxodo. Y el título es Un comienzo difícil. Ahora, lo que ocurrió cuando Jehová, el único Dios verdadero, quería liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, que fue la primer cabeza del dragón, o el primer monte sobre el que se sentaba la mujer del dragón, la Gran Babilonia, a través de la ramera egipcia. Es su primer cabeza y la hacía para hacer adorar al dragón adorando a los dioses de Egipto, como hicieron todas las bestias. Se convirtió en un tipo de lo que sucederá cuando, al comenzar el tiempo de angustia, Jehová actúe nuevamente para liberar al pueblo que se encuentra cautivo en medio de la Gran Babilonia, la gran ciudad del dragón que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, porque el dragón era el rey de Egipto. Y aquí tenemos un esquemita donde representamos a las 7 cabezas y los 10 cuernos del dragón, escarlata, de Satanás, y de la gran Babilonia, su esposa, la bestia la bestia de Apocalipsis 13, porque uno es el dragón de Apocalipsis 12 y la bestia de Apocalipsis 13 es la mujer del dragón, a la que el dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. Y el conflicto comenzó en el cielo. Nosotros sabemos dónde Satanás arrastró la tercera parte de la estrella del cielo, que lo empezaron a adorar, y por eso en el cielo, ahí nació la Gran Babilonia, que vino con el dragón y con sus ángeles a la tierra, ya que la tierra tendría 7 hijas, que son sus 7 cabezas, son 7 rameras, que se sentarían sobre los 7 montes, y 10 cuernos. ¿No? Y el dragón también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y hay una relación directa entre las cabezas del dragón y las cabezas de la bestia religiosa, que son las rameras que se sientan en cada monte, y con los cuernos de la bestia religiosa. Porque los cuernos del dragón son los últimos reyes de la tierra y los cuernos de la bestia religiosa son las religiones que van a tener cada uno de estos reyes, que se unirían todas en la triple alianza religiosa. Y como nosotros conocemos, cuando Dios creó el mundo y Adán y Eva cayeron, Dios protegió a su pueblo para que no hubiera vientos. ¿Qué quiere decir que no haya vientos? Que no haya un estado que domine al pueblo de Dios, como lo quiso hacer, digamos, Satanás en Babel, que buscó levantar el primer poderoso, a Nimrod, y el primer, digamos, estado. Y Nimrod se autoproclamó sumo pontífice, como lo era Constantino, y empezó a construir el primer monte, que sería el primer templo dedicado a Satanás, y Dios confundió las lenguas y dispersó al pueblo. Y por eso impidió que hubiera una bestia, hasta que recién en Egipto Satanás pudo levantar la primera bestia. Y Dios tuvo que actuar para liberarlos, y los liberó en la primera Pascua, lo que es un símbolo de la liberación posterior que habría para su pueblo. Y a partir de ese momento, de la liberación, eh, no hubieron vientos hasta que en el 723 a.C. llegó el tiempo de la ira sobre Israel y vino el tiempo de el rey del norte, la dinastía del rey del norte, que fueron 5 bestias: Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y la bestia romana dominó hasta 1798. Entonces, ese es el tiempo de la ira, los 7 tiempos, o 2520 años del tiempo de dispersión, que estaban en el cuadro de 1843 y que los lobos, vestidos de ovejas, destrozaron y eliminaron de la vista del pueblo levantista. Pero exactamente como Dios había anunciado, pasaron 2520 años entre 723 y 1798, cuando terminó el tiempo de la ira, y a partir de ese momento empieza el tiempo del fin, o el tiempo de reunión, como Dios lo llama, donde Dios va a reunir a su pueblo. Pero antes que eso, tiene que llamar los celos con el pueblo que no es pueblo, y estableció un periodo sin vientos, como ya por 17, 1 al 4, hasta que el pueblo de Dios sea sellado, en el que no va a haber bestias, no habría bestias. Y el pueblo de Dios tendría libertad para estudiar la Biblia y para predicarla, hasta que el pueblo de Dios sea sellado y llegue el tiempo de la batalla de liberación para el pueblo que está en Babilonia, y que va a empezar todo cuando suene la primera trompeta, que va a anunciar la llegada del día de Jehová, y ahí empieza el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y en ese tiempo, Satanás va a poder levantar
una nueva bestia en los Estados Unidos, el séptimo monte, donde se va a sentar el falso profeta para hacer adorar a la imagen de la bestia. Y después, cuando llegue la rueda nacional de los Estados Unidos, los 10 cuernos, que simbolizan todas las naciones de la tierra, le van a dar su poder y su autoridad a la bestia religiosa. ¿A quién? Como dice la profecía de Apocalipsis, al que reinó hasta 1728, el Papa. Y el Papa y los cuernos de la bestia religiosa son los que van a gobernar en el tiempo, el resto del tiempo angustia, ¿eh? Donde se van a escuchar los tres ay, por los tres toques de trompeta que van a faltar. Entonces lo que pasó justamente con la liberación de Egipto es un tipo de lo que va a pasar en nuestros días, ¿eh? Por eso es importante poner línea sobre línea las profecías para este tiempo con lo que pasó en Egipto, porque es un símbolo de lo que va a pasar ahora. Por eso, la tarea que Dios le descargó a Moisés y Aarón no era sencilla. ¿Por qué? Porque Satanás, el dragón que dirigía al faraón, no dejaría salir fácilmente al pueblo de Israel de Egipto para que Dios lo llevara a la tierra prometida, símbolo del reino de Dios. Del mismo modo en el que Satanás luchará para impedir que el pueblo que se encuentra cautivo en medio de la gran Babilonia y engañado por la bestia y el falso profeta, lo está adorando bajo su disfraz cristiano, salga de medio de ella y deje de adorarlo, ¿eh? Pero será vencido junto a la bestia, el falso profeta y los reyes de la tierra, como anuncia la palabra profecía. Y acá hay un paralelo entre Ezequiel 29, del 2 al 5, donde Dios dice lo que va a pasar, y el Apocalipsis, donde vuelve a explicar lo mismo, ¿no? Y Dios le manda a Ezequiel, hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué dice todo Egipto? Porque la gran Babilonia también es Egipto, ¿no? Contra toda la gran ciudad del dragón que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Habla y di. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos. O sea, ¿quién es el verdadero rey de Egipto? Satanás, porque es el rey de todas las bestias, porque las bestias son las cabezas del dragón y adoran al dragón. Y el verdadero rey, el que pone y quita a los faraones y a los que se sientan sobre los montes, es el dragón, Satanás. Por eso Jehová le dice: aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. ¿Por qué dice esto? Porque el dragón se hace llamar el creador. Y después de que se disfrazó de cristiano, y los apóstatas lo disfrazaron de cristiano en el credo de Nicea, a la imagen de Apolo, que es la imagen de Satanás, se la llama el creador. Yo pues, dice Jehová, pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de medio de tus ríos. ¿Y qué le dice? A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Y en Apocalipsis, cuando habla de la última batalla, repite lo mismo. Y vi un ángel que estaba en pie sobre el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. ¿Y qué pasa al final de la batalla final? Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Por eso nosotros no podemos adorar al Dios que adoran la bestia y el falso profeta, y que quedó en claro cuando se unieron en puntos comunes de doctrina, porque esa es la imagen de la bestia, ¿no? Adoran a la imagen de la bestia, y al hacerlo adoran a Satanás y a los demonios. Y por supuesto no son parte del plan divino para evangelizar al mundo, como dicen nuestros dirigentes, ¿eh? Son parte del plan de Satanás para engañar al mundo entero. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se sacieron de las carnes de ellos. ¿Por qué? Porque van a quedar muertos y esparcidos por toda la tierra y no van a ser recogidos. Y eso es lo que va a pasar en ese tiempo. Y el reino de Satanás va a ser el reino de quién. ¿Sobre quién va a reinar Satanás? Sobre todos los que quedaron muertos y esparcidos sobre la tierra.
porque va a estar aquí 1000 años en la tierra encerrado y no va a poder engañar a nadie, porque todos sus siervos van a estar muertos. Pero antes de que eso suceda, antes que llegue el tiempo de angustia, Satanás, que como Dios lo anunció, habría copado el campo del padre familia, o sea, la iglesia adventista, lucharía en medio del pueblo adventista para que el ángel de la Odisea, que fue engañado por los lobos vestidos de ovejas y por los siervos malos, no reciba el verdadero alimento a tiempo, para que no deje de adorarlo, entre por la puerta estrecha al reino y el templo de Jehová, y los lugares a su lado sean reedificados con piedras vivas. Pues Satanás quiere impedir eso, porque si no logra impedirlo, está perdido. Y como Dios le mostró en Ajuay, y está escrito en Primeros Escritos, página 65, el Papa hizo una brecha en la Santa Ley de Dios, dice ella, pero vi que, ¿cuándo? En 1844. Había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios, y cuando hubiera sido reparada y hubiéramos recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra, los lugares asolados han de ser reedificados. Como Jesús dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, porque va a volver a ser reedificado el templo de Dios. Y nunca más saldrá de allí. ¿Qué quiere decir? Nunca más va a salir, por Satanás no va a poder vencer a ninguno de los hijos de Dios que tengan el nombre de Dios escrito en la frente. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, en la Nueva Jerusalén, símbolo de la esposa del Cordero, la cual desciende del cielo, dice Jesús, de mi Dios y mi nombre nuevo. Y Dios le mostró a Nahuay que en este tiempo sería un tiempo difícil. Y ella dice, justamente el tercer tomo, Mensajes Selectos, página 444. Se necesita ahora hombres y mujeres que trabajen fervientemente para tratar de salvar a las almas, pues Satanás, como poderoso general, ha copado el campo. ¿Qué campo? El campo de padre familia. Porque entró el enemigo, sembró cizaña y trajo a sus siervos, lobos vestidos de ovejas, que coparon el campo, coparon a la iglesia adventista. Y en la última parte del tiempo que le queda está trabajando con todo método concebible para cerrar la puerta a la luz que Dios quiere que venga a su pueblo. La luz que va a despertar a las vírgenes y va a iluminar el camino a la ciudad de Dios, y Satanás quiere impedirlo. Él recorre todo el mundo para fortalecer sus filas, las filas con las que domina nuestra iglesia, y los pocos que son fieles a los requerimientos de Dios son los únicos que podrán resistir, y aún a ellos los está tratando de vencer. Y también en la Evangelium del 24 de diciembre de 1879, ella dijo, en el gran corazón de la obra, Satanás empleará sus artes infernales en grado máximo. Buscará toda forma posible para interponerse él mismo entre el pueblo y Dios. ¿Para qué? Para que lo adoremos. E interrumpir la luz que debiera haber iluminado a sus hijos. Es su propósito mantenerlos en la ignorancia de lo que vendrá sobre la tierra. Y como está escrito en Testimonios para los Ministros, ¿qué se predicaría desde nuestros púlpitos? La falsa profecía encendida en la infernal tea satánica. Y Satanás habría copado nuestra iglesia. Y como vimos, lo estudiamos, y Dios le mostró las primeras visiones de la Enajuay, en este tiempo habría muchas reformas, pero ninguna sería del error a la verdad. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuánto? Hasta que se cierre la puerta de la gracia para el pueblo adventista. Por esa razón, tampoco sería fácil a los siervos fieles y prudentes darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, predicándoles el mensaje de Elías, la plena predicación del mensaje de los tres ángeles, ya que serían perseguidos y golpeados. ¿Por quiénes? Por los que están adorando a la imagen de la bestia. Ahora, como dijo Jesús, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? ¿Y cuál es su casa en este tiempo? Desde que las vírgenes salieron a recibir el esposo, a ella semejante al reino del cielo, está hablando el pueblo adventista, para que les dé el alimento a tiempo. ¿Cuál es el verdadero alimento? La verdad echada por tierra y la plena predicación del mensaje de los tres ángeles, para que nadie adore a la imagen de la bestia. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le haya siendo así. ¿Qué va a estar haciendo? ¿Va a estar predicando fuera de la iglesia? No, dándole alimento a tiempo a sus hermanos. Por eso, como Dios le mostró a Juan, cuando suene la primera trompeta, sus vecinos le van a decir a quienes, a los sellados, ¿por qué no nos hablaron?
Y ahí va a ser la oportunidad de hablarles a ellos, no antes. Y Jesús dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, como dice Elena de White, albergando a Satanás, al engañador y el testigo falso, adorando a la imagen de la bestia, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, con los falsos. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque en ese tiempo hipócritas se llamaba a quienes, a los actores, a los falsos, porque los actores representaban cosas que no eran reales. Y eso es lo que va a pasar. Es triste, pero es lo que Dios anunció y la profecía se tiene que cumplir. Pero como Dios anunció, no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y ahora vamos a dedicarnos a repasar lo que Dios nos reveló y está escrito en la Biblia, cómo Moisés y Aarón hablaron con Faraón. Pero vamos a tener que ver algo que es triste, que es lo que pasa en nuestro folleto de escuela sabática. Lamentablemente, guiados por los vestidos de ovejas, de Adventista del séptimo día, los autores de nuestra lección siguen usando la Biblia ecuménica de la que se ha eliminado el nombre de Jehová, o Yahvé en castellano, ¿no? Y se lo ha reemplazado por el nombre del Señor de la Gran Babilonia, Baal, el Señor, violando abiertamente los mandamientos de Jehová. Y leemos en la lección del sábado 12 de julio el versículo de memoria. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron, el Señor, ¿qué Señor? El Señor es un nombre genérico, se aplica a todos los dioses paganos. ¿Mm? Y la Biblia no dice eso, Jehová dice. ¿Mm? El Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje de ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahora, ¿conocía Faraón al Señor de la Gran Babilonia, al que adoran nuestros ministros? ¿Porque estaba adorando al becerro de oro? Sí, lo conocía. Conocían al dragón. Al que no conocían es a Jehová, del mismo modo en el que lo conocen los dirigentes de nuestro pueblo, que, como Israel en Sittim, están adorando a Baal, el Señor de las mujeres con las cuales están fornicando. Es triste eso, pero es la realidad. Y vamos a fijarnos en cuál es el verdadero relato bíblico. Y lo tomamos de la Reina Valera 1960. Éxodo 5:1 al 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron, Jehová, no el Señor, Jehová, el Dios de Israel dice así. Si hubieran dicho el Señor, Faraón les habría preguntado, ¿qué Señor? Porque todos sus dioses eran señores. ¿Mm? Jehová, el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? ¿Por qué? Porque le dieron un nombre personal. Si hubieran dicho el Señor, el Señor. No, Jehová. Y el faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahora, ¿era ateo Faraón, como dice en esta lección? De ninguna manera, era pagano, adoraba a todos los dioses de Egipto, a la vaca, al toro y al becerro. ¿Quién era el toro? Osiris, la vaca, Isis, y el becerro, Horus. El becerro de oro que hizo Aarón en el desierto era el Dios Hijo de la Trinidad egipcia. Entonces, ¿qué dijo Faraón? ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿A quién adoraba él? A los dioses de Egipto. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, caminos de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, es nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo en su trabajo? Volved a vuestras tareas. ¿No? Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas.
Como podemos, podremos ver en todo el relato, por misericordia Jehová siempre le anunció a Faraón lo que iba a suceder antes que sucediera, hasta el punto en el que moriría su hijo primogénito, le anunció. Del mismo modo en el que lo que sucederá con el sonido de cada trompeta, como lo estudiamos detalladamente en las lecciones del trimestre pasado, será anunciado en el tiempo de angustia por los sellos del pueblo adventista. Los que habrán leído y oído las palabras profecías del Apocalipsis la estarán guardando. Los entendidos que enseñarán la justicia a la multitud que está en medio de la gran Babilonia y saldrá de ella. ¿Por qué? Porque vamos a tener que contarles todo lo que va a pasar antes que suceda, para que cuando vean que está sucediendo crean. Y como leo en Testimonios para los Ministros, Elena dice que el libro del Apocalipsis inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. ¿Para quién es esa instrucción? Para el pueblo adventista, el pueblo que tiene que profetizar de nuevo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque para que se cumpla la profecía hay que guardarla. Tiene que haber personas que conozcan lo que Dios anunció y lo hagan. Porque el tiempo está cerca, y lo entenderíamos cuando el tiempo esté cerca. Y dice Elena, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, cuando lo hayamos leído y oído, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Porque sin leerlo y oírlo no podemos guardarlo, no podemos profetizar de nuevo. ¿Y qué pasó entonces con Faraón? Y guiado por Satanás, por supuesto, porque el dragón es el que lo guiaba. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos, como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. O sea, ¿qué tenían que hacer? Adobes de ladrillos, de barro y paja, pero ahora no les darían más la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levanta la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas, las palabras del faraón. Esto es lo que, inspirado por Satanás, hizo el faraón y tuvo un claro resultado. ¿Qué buscaba Satanás? Que pase lo que pasó, como sigue relatando Éxodo 5 del 10 en adelante. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, ya no os doy paja. Y vosotros recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Entonces ahora no les daban los materiales y les exigían que cumplan con la misma cantidad que antes de ladrillos. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que habían puesto los mismos egipcios sobre sus hermanos. ¿Y qué pasó? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se apaja tus siervos, y con todo nos dicen hacer el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. ¿Por qué? Pues estaban azotando a los que habían puesto por capataces en el pueblo de Israel. Y él respondió, ¿qué respondió Faraón? Estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces, los hijos de Israel, se vieron en aflicción, al decírseles, no os disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. ¿Por qué? Porque los seguirían azotando y castigando porque era imposible cumplir esa tarea. ¿Qué buscaban Satanás y Faraón? Buscaban que el pueblo se levantara en contra de Moisés y Aarón
y rechazar el llamado de Dios a salir de Egipto. Del mismo modo en el que, a través de sus siervos, lo harán Satanás en el tiempo de angustia, echándole la culpa de lo que sucede, y él mismo estará haciendo, a los que no adoran a la imagen de la bestia, al Dios de la bestia, y de ese modo no lo adoran a él. Como leo el conflicto de los siglos, página 647. Satanás ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades del mar y tierra. Y esto va a suceder cuando Dios empiece a soltar los vientos y le permita a Satanás hacerlo. En las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas, dice Elena, irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. ¿Y de qué había convencido a los israelitas? De que eran Moisés y Aarón los causantes de los males. Y lo mismo hacer el tiempo angustia, pues Satanás cuando tiene éxito en algo lo repite. ¿Y qué pasó justamente con estos israelitas? Cuando salen a la presencia de Faraón y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos. ¿Quién? Ustedes, Moisés y Aarón, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. ¿Y le echaron la culpa a quién? A Moisés y Aarón. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo, le dice a Jehová. ¿Y qué le responde Jehová? ¿Qué le contestó Jehová a Moisés? Que él ahora empezaría a actuar para liberar a su pueblo, del mismo modo en que va a actuar en el tiempo de las 7 trompetas. Porque la primera trompeta es la que anuncia el comienzo del día de Jehová, el día en que Jehová actuará para liberar al pueblo que está en Babilonia. Y se va a hacer daño a la tierra. Y viene la segunda, tercera y cuarta trompeta y llega la ruina nacional de Estados Unidos y se acaba la bestia que sube la tierra. Pues Satanás la va a destruir. Y después va a tomar el poder político. ¿Quién? El que fue rey, el Papa. Y va a gobernar junto a los 10 cuernos de la bestia religiosa en el resto del tiempo angustia, la peor parte del tiempo angustia. Y los que quieran repasar lo que sucederá con cada una de las trompetas, porque tenemos que saberlo y tenemos que explicar sobre el pueblo que está en Babilonia, vean nuevamente el estudio de lección 12 del trimestre pasado, porque ahí las estudiamos detalladamente. Y eso va a ocurrir durante el tiempo angustia, por la séptima trompeta es la que anuncia que se cierra la puerta de la gracia y que la gran multitud ya ha sido sellada en su frente. Y después viene el tiempo cuando Jesús va a confesar el nombre de los vencedores de la gran multitud en las bodas, en el juicio investigador, y cuando Satanás ve que llegó el fin, sabe que puede venir. Y ahí aparece como la abominación asoladora, o sea, la imagen de la bestia que Roma adora desde el tiempo de la apostasía de Balaam, como Jesús lo anunció. ¿Y cómo la llaman? Cristo. A Satanás lo llaman Cristo. Y esa es la abominación desoladora, la que adoran la bestia y el falso profeta, y está adorando el pueblo antista sin saberlo. Por eso la condición triste del ángel de la Odisea, al que hay que despertar y predicarle el mensaje de Elías, porque está adorando a la imagen de la bestia sin saberlo. ¿Y qué respondió Jehová? Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra, porque de otro modo Satanás no dejaría que Faraón suelte al pueblo de Israel. Pero cuando llegara el tiempo en el que Satanás no pudiera ya retener a Faraón, Faraón le pediría al pueblo de Dios que salga de Egipto. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová,
yo, una persona singular, soy ¿quién? Jehová, vuestro Dios. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, dice esta traducción de la Biblia. Y la dicen todas, pero esto no es así. Esa traducción no es correcta. ¿Por qué? Porque cuando leemos nuestras Biblias, vemos que los patriarcas conocían e invocaban el nombre de Jehová. Como podemos ver en algunos ejemplos, simplemente puse unos pocos ejemplos acá. Génesis 4.1, ¿qué pasó? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, ¿quién? Adán. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Conocía a Jehová? ¿Conocía el nombre de Jehová? Claro que sí. ¿Mm? ¿Jehová se había dado a conocer a él por su nombre? Sí, claro que sí. Y leemos después en Génesis 4.26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cómo le iban a invocar si no lo conocían? Y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y el trabajo en nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y después leemos en Génesis 9:26, ¿m? Y esta es la bendición de Noé a sus hijos. Hay un micrófono abierto, si pueden cerrarlo, por favor. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. ¿Cómo llamaba Noé a su Dios? Jehová, mi Dios. Entonces, ¿cómo que no conocían el nombre de Jehová? Claro que lo conocían. Y después leemos en Génesis 12:8, cuando Abraham luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí un altar a quién? A Jehová, e invocó el nombre de Jehová. ¿Mm? Entonces, por eso es importante que entendamos que Dios nos dice que tenemos que arreglar nuestras lámparas. ¿Cómo? Alimentándonos de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Porque como podemos ver, hay que tener mucho cuidado con las traducciones hechas por los siervos del príncipe de este mundo disfrazados de ovejas. ¿No? ¿De quién? Los que trabajan en las sociedades bíblicas. ¿Quiénes son? Lobos disfrazados de ovejas que trabajan a favor del ecumenismo, especialmente las últimas Biblias, que son ecuménicas, ya que buscan reflejar en la Biblia al Dios común, a la bestia y el falso profeta, y son usadas por los autores de nuestras lecciones, que incluso usan la NBI, una verdadera abominación que cambia el nombre de Jehová por el Señor o Baal, y se transforma en la Biblia de Baal, el Señor de la Gran Babilonia, el Dios ecuménico, y elimina el nombre de Jehová. ¿Y qué significa Baal? Baal significa maestro, esposo, dueño o señor. Entonces, cuando se traduce Baal, ¿a quién le oraban los paganos? A Baal. Baal, Baal responde, Señor, Señor responde. Entonces, cuando nuestros ministros dicen, Señor responde, ¿a quién le están hablando? A Baal, no a Jehová. Porque como ya vimos en el estudio la semana pasada, Dios ordenó que él se le invoque por su nombre Jehová. Y esto es lo que encontramos en nuestras lecciones. Triste, pero es así. La lección primero del martes 15. ¿Mm? Así pues, Moisés presenta su queja a Dios. En su amargura y decepción por el privamiento de las condiciones de Israel, le dice, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no he hecho más que maltratar a este pueblo que es tu pueblo. Y tú no has hecho nada para librarlo. ¿Y dónde toman? De la NBI, la nueva versión internacional, que es una abominación. ¿Y qué dicen los autores de nuestra lección? El descontento de Moisés con el Señor. ¿Cómo lo llaman? Jehová, no, el Señor, con Baal, porque Señor en hebreo es Baal. El descontento de Moisés con el Señor es obvio y comprensible en vista de la situación. Y después citan de nuevo, y la respuesta de Dios, sin embargo, es contundente, él actuará de manera muy decidida. Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. ¿Y de dónde toman? De la NBI, que no es la palabra de Jehová, es la palabra del Dios de Babilonia. Y después, el jueves 17 de julio,
Sigue abierto un micrófono, por favor, si lo pueden cerrar. ¿Eh? También toman justamente de la NBI, Éxodo 7:5, que dice, sabrán los egipcios que yo soy el Señor, que yo soy Baal. Eso dice la Biblia, justamente esta abominación que es la NBI. ¿Mm? Y no es la palabra de Jehová, es la palabra del Señor de Babilonia. Es una abominación y los dirigentes de nuestra iglesia están adorando a la misma abominación que todas las rameras. En cambio, la Biblia verdadera nos presenta las palabras de Jehová. Leemos en Éxodo 6:4 al 8. También establecí pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido. Ok, oraremos por hermano Alfonso. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo, fíjense, una persona singular, pues Jehová siempre se presenta así, soy Jehová. Y yo, una persona singular, os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré. ¿Quién? Jehová. ¿Hubo otro Dios con él, como dice el cántico de Moisés? No, solo él guió a Israel. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Y las palabras de Jehová, nuestro Dios y Padre, son muy claras. Él personalmente haría esa obra. Y Moisés transmitió estas palabras a sus hermanos, como leemos en Éxodo 6:9 en adelante. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Estaba angustiado y ni siquiera podía escuchar. ¿Mm? Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Y qué hicieron Moisés y Aarón? Hablaron nuevamente con Faraón, como leemos en los versículos 6:28 al 7:4. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová. De vuelta, ¿cómo se presenta Jehová? Como una persona singular. Yo, primera persona singular, soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, ¿qué va a pasar? Como yo hablo por mis profetas con el pueblo, así vas a hablar, tú le dices a quién, a Moisés con Faraón, tu hermano va a hablar tus palabras. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ahora, ¿quién endurecería el corazón de Faraón? Dios le dice a Moisés simbólicamente que él lo va a hacer, pero el que lo va a ser Satanás. Y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas, y Faraón no os oirá. ¿Eh? Dios sabía lo que iba a pasar. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y esto es interesante de verlo. ¿Qué dice Jehová? Sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Cuál era el ejército de Dios? Sus ejércitos, las tribus de Israel.
Y esa es la razón por la cual a Jehová se lo llama Jehová de los ejércitos, pues sus ejércitos es su pueblo. Y los que primero van a llegar a ser parte del ejército de Jehová, su especial tesoro, en este tiempo van a ser los 144.000 sellos del pueblo adventista, que habrán hecho en nuestro medio la obra del profeta Elías, como leemos en Malaquías 3:16 al capítulo 4. Entonces, los que temían a Jehová, fíjense, Elías significa el que teme a Jehová. Entonces, los que hacen la obra de Elías, hablaron cada uno su compañero, esa es la misión que Dios nos da. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar con cada uno de nuestros hermanos a los que conocemos. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, en su carácter, quieren conocerlo, para llegar a tener el nombre de Dios escrito en la frente. ¿Y qué dice Jehová? Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Van a ser mi ejército, mi especial tesoro. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque antes estaríamos en la condición del ángel de Odisea, estaríamos ciegos, pero después veríamos y tendríamos que hacer la obra de Elías. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, empieza el capítulo 4, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopas, todos los hacedores de maldad, como Jesús le dice. Justamente a los que, en Mateo 7, a los que van a hacer señales y milagros en medio de nuestra iglesia. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. ¿A quién? A la cizaña, a las vírgenes insensatas, a los siervos malos. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, a los que hayan hecho la obra de los siervos fieles, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como cerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y es claro esto. Y Elena lo reafirma, y lo leemos en Eventos de los Últimos Días, o Testimonios para los Ministros, lo que va a pasar ahí, cuando sean separados el trigo y la cizaña. Y dice ella, los que han sido miembros de la misma familia son separados. ¿Por qué? Porque en una familia uno puede ser salvo, o dos, o tres, y el resto no. Se le coloca una señal sobre los justos, y cita las palabras de Jehová en Malaquías, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, en el tiempo angustia. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y agrega Elena, los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios. ¿Quién es obediente a los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Jehová. Los que adoran solamente a Jehová y no a los ídolos. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas de la ciudad, entran con el esposo a las bodas, porque llega al final del camino angosto, y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado, como Jesús dice en Mateo 24, su nombre estará en el libro de la vida, mientras que otros con los cuales se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Y esto ocurre con el pueblo adventista, antes del comienzo del tiempo angustia. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos la verdadera profecía. ¿Y qué termina diciendo Jehová? Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Quienes también sabrían quién es Jehová, no solo por Israel, los egipcios. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. La mayor de los hermanos, ¿quién era? María, Miriam. Después venía Aarón y por último el más chico era Moisés. Y lo mismo que sucedió ahí volverá a suceder primero con los 144.000 sellos del pueblo adventista y luego cuando Dios libera a su pueblo de en medio de la gran Babilonia, con la gran multitud. ¿Qué va a pasar con todos los redimidos? Todos van a llegar a conocer quién es Jehová, porque van a llegar a tener el nombre de Jehová escrito en sus frentes. Y eso es importante. ¿Y quién lo va a tener? El que lo desee, el que tenga hambre y sed de justicia, el que sea una virgen sensata,
el, la- el que es representado su corazón como la buena tierra donde va a germinar y crecer la semilla del reino. Y se va a cumplir la promesa de Jehová de Ezequiel 36:23, que dice: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado donde en vosotros, delante de sus ojos. ¿Cómo va a conocer el pueblo está en Babilonia al Dios verdadero? Cuando vea a los hijos de Dios, a los que tienen el nombre de Dios escrito en la frente, como Jesús. A los hermanos de Jesús, tienen que ver a los hermanos de Jesús, a los 144.000 sellos del pueblo adventista, que reflejan la gloria de Dios. Y fíjense que esta promesa de Ezequiel 36:23 es la primera de las promesas de Jehová por la que nos enseñó a pedir Jesús en la oración modelo, el Padre Nuestro. Y Jesús dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo, justamente. Que el nombre de Dios esté escrito en nuestra frente y sea santificado en nosotros, para que el mundo crea en que somos hijos de Dios y conozca que Jehová es el único Dios verdadero. Y después viene el segundo pedido: venga a nosotros tu reino. Para que tu nombre sea santificado en nosotros, tienes que venir a morar en nosotros y hacer esa obra. Y por supuesto que Dios está esperando que lo busquemos, se lo pidamos para poder hacerlo. Esa es la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Y por supuesto, todo el que pide, como dice Jesús, va a recibir. Todo el que llame, todo el que tenga hambre y sed de justicia en el pueblo adventista va a ser bendecido por Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengan una bendecida semana, un bendecido fin de sábado, y que todos puedan ser parte de los 144.000 sellados del pueblo adventista, los hijos de Dios que van a dar a conocer justamente el verdadero mensaje al mundo. Van a mostrar quién es el Dios verdadero y van a desenmascarar a la imagen de la bestia. Y van a llamar al pueblo de Dios a salir de la Gran Babilonia y entrar por las puertas del templo de la ciudad de Dios para comer el fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. Nuevamente, que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad.